Buenas tardes a todos. Vamos a ver el día de hoy cómo trabajar con bases de datos utilizando un servidor, es decir, una base de datos que pueda accesarse desde, por ejemplo, una página web usando PHP y obviamente en este caso el código HTML, ¿no? Con MySQL. En este caso la base de datos la vamos a trabajar con MySQL, todo el código de conexión y de consultas por medio de PHP y la parte de, digamos, de lo que es la página en sí con HTML. Bueno, para esto previamente vamos a trabajar con un tema que tiene que ver con en este caso con la forma en cómo se puede crear la base de datos y trabajar con ella sin necesidad de tener un servidor o un hosting o dominio. Para esto existen un conjunto de aplicaciones que se denominan Web Stacks, Web Application Stacks, que consisten en un conjunto de varios programas que son los que se ejecutan normalmente en un servidor y que sirven para que yo convierta mi PC, mi laptop, en un servidor local, lo que normalmente se conoce como localhost. ¿Esto para qué me sirve? Pues simplemente a partir de ese momento que yo tengo un web stack instalado en mi equipo, voy a poder empezar a ejecutar y correr servicios como Apache, que sirve para poder crear sitios web, para ver páginas web. Voy a poder también correr MySQL, que es el manejador de base de datos que se ocupa en este caso, y otras más que incluye el mismo conjunto de aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de un web stack, es precisamente un conjunto de aplicaciones que en este caso consisten o tienen un servidor web, el manejador de base de datos, un intérprete de lenguaje de programación principalmente, y que son los que normalmente se ocupan en los servidores tradicionales que se encuentran alrededor de todo el mundo. ¿Qué cosa incluyen estos programas? Bueno, dependiendo de la versión que yo maneje de los web stack existentes, encontramos por ejemplo LAMP, el cual es un web stack para Linux que contiene Apache, MySQL y PHP. Está también la versión para Mac, que es la MAMP. En este caso es el Apache, MySQL, PHP, Perl, Python. Está también Wisa, que es una aplicación web stack de Windows que contiene Internet Information Services, SQL, ASP, HTML5, CSS y JavaScript. Y está una de las más usadas, que es con la que nos vamos en este caso con la que vamos a estar trabajando, que es Sham, que básicamente funciona para cualquier sistema operativo e incluye Apache, MariaDB, MySQL, PHP y Perl. De ahí las iniciales que tienen cada uno de los web stacks que estamos mencionando. Sham es en este caso la aplicación para cualquier sistema operativo. La X, eso significa A, Apache, M de MariaDB y M de MySQL, P, la primera P de PHP y la última de Perl. Entonces, esos web stacks precisamente harán que mi equipo funcione como un servidor local, en el cual yo puedo hacer pruebas, puedo ejecutar algunas instrucciones, ya sean de PHP o de base de datos, que así como las vea yo en mi equipo, es como realmente estarán respondiendo desde un servidor, por ejemplo. En el caso de Sham, es una aplicación gratuita, se descarga de internet. Lo único que tenemos que verificar es que se baje la versión para la arquitectura correspondiente, ya sea Sham para 32 bits o Sham para 64 bits. En este caso, una vez que está instalado, lo que vamos a tener es un panel de control, es el Sham Control Panel, que es el que me va a permitir administrar los servicios que se ofrece en este caso en este web stack. Principalmente con los que vamos a estar trabajando es Apache y MySQL. Para esto, en el panel de control yo tengo botones para comenzar el servicio, para detenerlo, para administrarlo y para configurarlo. En este caso, una vez que ya se ha instalado y ya vamos a hacer algunas pruebas como servidor local, simplemente le indicamos que empiece Start. En la opción Start que inicie el servicio, y entonces yo veré en la parte izquierda que ya se está ejecutando el Sham, en este caso el servicio que yo haya elegido,
se va a estar ejecutando y me van a aparecer con esa etiquetita verde, lo cual significa que ya está corriendo. ¿Okay? Entonces, al instalar XAMPP se deben iniciar los servicios a usar. Para trabajar con un servidor web se requiere Apache y MySQL si vamos a manejar base de datos, que es el caso de lo que vamos a estar usando en este tema que vamos a avanzar ahora. Otro punto importante: cuando ustedes instalan XAMPP en la computadora, se va a crear en el disco local una ubicación, que en este caso se llama así como tal XAMPP, y en donde se van a guardar precisamente todos los elementos y todas las configuraciones que yo agregue a mi servidor local. En el caso de páginas web, en el caso de un servicio web, vamos a tener una carpeta que es común en la mayoría de los servidores. Cuando ustedes tienen un hosting disponible, ya sea un hosting gratuito o un hosting pagado, normalmente se tiene una carpeta que se llama htdocs, y ahí es donde debemos de guardar nuestra página que hacemos, nuestros archivos HTML o nuestros archivos PHP. Entonces ahí podemos ver que estamos ya dentro de la carpeta XAMPP, y que ahí en esa carpeta XAMPP se encuentra la carpeta htdocs, así como también MySQL y otras más que vamos a estar en este caso necesitando para poder ejecutar los servicios del servidor local. En esta carpeta, como mencionaba, htdocs es donde se van a guardar las páginas que se creen, y en este caso recordando que las páginas web que se van a almacenar en un servidor, ya sea real o local como es ese caso, deben siempre llamarse index y deben de tener la extensión HTML o PHP dependiendo para qué. Dependiendo del contenido que vaya a mostrar la página o lo que vaya a hacer esa página, pero debe llamarse index con su extensión PHP o con su extensión HTML. La ventaja es que nosotros podemos trabajar lo que es el servidor local como tal, como si fuera un servidor real, y por lo tanto, así como lo veo yo aquí, si yo luego tengo un hosting en el cual pueda colocar mi página y simplemente paso los archivos, obviamente igual ya al momento de estar en internet se estarán viendo tal y como están viéndose en nuestro servidor local. Obviamente, si manejo bases de datos, tendré que en el servidor crear mis bases de datos, crear las tablas que se requieran, los permisos correspondientes, todo lo que tiene que ver con la base de datos, pero tendremos que mantenerla en este caso guardada en esa carpeta htdocs. Una vez que tenemos nuestra página o nuestros archivos HTML, PHP creados, ya para poder ver los contenidos de lo que en este caso cada uno hace, pues simplemente tenemos que entrar a nuestro navegador, obviamente que ya esté corriendo XAMPP, que ya se esté ejecutando, y una vez que se está ejecutando podemos entrar al navegador y teclear la dirección que de forma automática se instala o queda definida para XAMPP, que es localhost, y entonces de esa manera estará viendo yo la página principal de mi archivo HTML o PHP en el navegador, y ya estará funcionando como un servidor local, y entonces podré estar viendo los contenidos que en este caso corresponden a lo que cada archivo HTML o PHP tiene, lo que yo le agregué para que se pudiera mostrar en el navegador. Ya a partir de ese momento se podrá, por ejemplo, hacer una conexión a la base de datos, verificar que se lleve a cabo, tener acceso a la base de datos, mostrar sus registros, hacer búsquedas, hacer queries, etcétera, ¿no? Pues básicamente aquí lo importante de XAMPP es que me permite tener los servicios o bajar los servicios a un servidor real en red a mi computadora para que se utilice como un servidor local, hacer todas las pruebas necesarias, crear todo el entorno requerido para yo poder crear mi sitio web o mi página web con o sin manejo de base de datos, y posteriormente cuando la suba pues ya funcione tal y como yo la vi en la computadora siendo servidor local. Para eso utilizamos el programa XAMPP. Primeramente vamos a ver
lo que es la creación de la base de datos. Vamos a ver cómo manejar la base de datos en MySQL. Primeramente entramos a SHAM. Vamos a entrar a SHAM. Vamos a abrir o a iniciar el servicio de Apache. Ahorita no es necesario, pero bueno, hay que abrirlo en su momento. Y MySQL. ¿Okay? Y una vez que se ponen las etiquetas verdes, quiere decir que ya se están ejecutando. Bueno, para la base de datos vamos a irnos a la ficha admin y ahí entraremos prácticamente a la ventana de configuración de la base de datos MySQL por medio de phpMyAdmin. Bueno, aquí en este caso esta ventana es la ventana principal de la base de datos. Aquí podemos crear todas las bases que queramos, todas las bases de datos que queramos, establecer las ¿cómo se llaman? Lo que cada usuario va a poder hacer, lo que tiene que ver con los permisos, y vamos a poder crear también las tablas. Bueno, en este caso, para crear una base de datos, aquí lo que hacemos, una nueva, obviamente, le decimos nueva base de datos, y aquí le vamos a indicar el nombre de nuestra base de datos. Vamos a ponerle, para este caso, a la base de datos le voy a llamar ejemplo. Aquí no le cambiamos, aquí queda en esos códigos generales. Le damos crear y en ese momento la base de datos ha sido creada. Todavía no tiene ninguna tabla, solamente creamos el sistema de base de datos. Podemos también, antes de crear la tabla, checar los privilegios que esa base de datos tiene, y vemos, por ejemplo, que de manera general mi entorno tiene los siguientes usuarios. En mi caso Eliud, uno que se llama root, que es el que pone de forma automática o el que maneja de forma automática, y bueno, otros más que se pueden también utilizar dependiendo del servidor que se vaya a manejar. Finalmente el localhost corresponde al servidor 127.0.0.1. Esta es la IP que se maneja para el servidor local. Bueno, dentro de las cosas que podemos tener con la contraseña. La contraseña es importante porque finalmente nosotros vamos a acceder a la base de datos indicándole cuál es la base de datos, cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Pues por eso es importante tener en cuenta que bueno, la base de datos también puede tener esta contraseña. Bueno, para el caso la base de datos aquí aplica para todas las bases de datos. Le podemos decir que no tenga contraseña, que no es seguro, o podemos agregarla. Entonces, en este caso, estoy haciendo el cambio para la cuenta root, ¿sí? Por ejemplo, si me voy de nuevo a mi base de datos que tengo, si le digo de nuevo, tengo la base de datos ejemplo, que es la que acabo de crear, y de los privilegios, aquí tengo mi usuario que se llama Eliud. Bueno, igual le puedo decir quiero cambiar los privilegios, cambiar la contraseña, y decirle, bueno, quiero que ahora mi contraseña sea otra, le voy a decir así, para ponerle 2022, y lo volvemos a escribir 2022, y bueno, nada más con eso damos continuar y ya ha sido cambiado. ¿Okay? Se cambió exitosamente. Eso es importante porque nosotros, vuelvo a repetir, para poder acceder a la base de datos tenemos que indicar el nombre de la base de datos, usuario y contraseña. Es bien importante porque si no, no nos va a dar acceso a ello. Aquí nada más también cabe mencionar que este usuario que cambié, o al que le cambié la contraseña, es válido para todas las bases de datos que tengo ahorita en MyPHPAdmin. Entonces, para este caso, aplica para cualquier base de datos que yo quiera manejar de las que yo tengo aquí creadas. ¿Okay? Todas estas. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos nuestra base de datos y ya vimos cómo ver los usuarios. De hecho, si quiero manejar otra cuenta de usuario distinta, aquí en la opción cuenta de usuario puedo agregar uno nuevo y igual indicarle
cuál va a ser el usuario, cuál va a ser la contraseña y cuáles son los privilegios que va a tener. Normalmente cuando nosotros queremos acceder a la base de datos, somos los administradores, es importante que se limiten todos los privilegios, o sea, que se le marquen todas las casillas de todas las acciones que se pueden llevar a cabo, para evitar que luego en alguna ocasión no vaya a permitirme el acceso a la base de datos. Entonces, de esa manera es como manejamos los usuarios que van a tener acceso a nuestra base de datos. Bueno, vuelvo a la base de datos, a la que tenemos, me voy a meter a la que acabo de crear. Y bueno, decía, no tenemos una tabla. Aquí podemos crear todas las tablas que queramos. Para crearlas le decimos simplemente cómo queremos que se llame. Vamos a decirle que queremos que la tabla se llame alumnos, que tenga, vamos a ponerle 3 columnas nada más. Las columnas son en este caso los campos que va a contener. Le damos continuar. Y bueno, aquí le empezamos a indicar. Por ejemplo, le voy a indicar que el primer campo que voy a tener se va a llamar, vamos a ponerle control o número de control, que va a ser un valor de tipo entero. Hay varios tipos de valores que pueden ocupar, ¿sí? Hay varios. Aquí ustedes definen cuál es el que más les conviene. En este caso lo voy a dejar entero o texto, puede ser cualquiera de las dos, dependiendo de cómo vayan a manejar ustedes el número de control. Yo lo voy a dejar entero. Otros datos más que podemos indicarle, la longitud, el valor predeterminado y otras cosas más. Eso ahorita lo vamos a dejar así. Luego voy a generar otro campo que se llame nombre. Ese va a ser de tipo texto. Y voy a generar otro más que se llame, por ejemplo, especialidad. Especialidad, que va a ser también de tipo texto. ¿Okay? Una vez que ya tenemos nuestra base de datos, perdón, nuestra tabla creada en la base de datos, le damos que la guarde. Okay. Y ya una vez que hacemos eso, ya nuestra base de datos, ejemplo, ya tiene la tabla alumnos, que tiene estos 3 elementos o 3 campos: control, nombre y especialidad. Aquí también la podemos ver, está la tabla, perdón, la base de datos ejemplo, ahí está la tabla alumnos. Y bueno, en ella las columnas que en este caso acabamos de crear. Aquí mismo podemos agregar otras más si así lo requerimos. Hasta este momento ya tenemos una tabla en nuestra base de datos. ¿Okay? Si queremos, por ejemplo, examinarla, vamos a examinar. ¿Sí? Aquí veremos la lista de las tablas de datos o las tablas que tenga nuestra base de datos cuando ya tengamos algún registro. Aquí lo veremos, no tiene ninguno en este caso. Bueno, entonces prácticamente ya está lista nuestra tabla para poder ser usada. Bien, a continuación, entonces ya que tenemos creada nuestra tabla y nuestra base de datos y nuestra tabla, bueno, ya podemos empezar a utilizar esa tabla y esa base de datos para tener acceso a ella. Tenemos lo que es la consola aquí para nosotros poner instrucciones, en este caso de SQL o MySQL, y de esa forma me va a estar respondiendo. Pero bueno, repito, ahorita está vacía mi tabla, no tiene valores, entonces en ese caso no podremos ver, por ejemplo, contenidos, ¿no? Entonces, si yo quiero empezar a meter datos a mi tabla, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decirle que aquí el valor que va a tener mi campo control va a ser, por ejemplo, voy a manejarlo numérico consecutivo, el 1. El nombre va a ser Juan Pérez. ¿Okay? Y la especialidad va a ser, vamos a decirle que sea ingeniería civil, por ejemplo. Esto es para aplicar algunas funciones que ya vienen definidas. ¿Okay? Aquí no las vamos a ocupar todavía, sino le vamos a dar simplemente el valor directamente. Le damos continuar. Y con eso ya estamos metiendo un valor a nuestra tabla. Vamos a darle más. Vamos a volver a agregarle más registros. Vamos a agregarle el registro 2, que sea María López, ¿sí? Y que sea de la especialidad o de la carrera de vamos a ponerle matemáticas, licenciatura en matemáticas.
y finalmente volvemos a guardar, continuar. Con eso estamos metiendo ya valores a nuestra tabla. Si los queremos ver, le damos a examinar y bueno, ahí están ya los dos registros que previamente metimos a nuestra tabla de la base de datos ejemplo. ¿Okay? Bueno, vamos a trabajar con esto hasta este momento. Entonces, ya vimos cómo entrar en este caso al administrador de SQL, MySQL. Una vez que hacemos eso, ya podemos crear nuestra tabla. Y una vez que creamos nuestra tabla, podemos crear, lo estoy diciendo al revés. Podemos crear nuestra base de datos y una vez que tenemos nuestra base de datos, podemos crear nuestra tabla. Y una vez que tengamos una tabla, podemos meterle valores. Ahorita lo estamos haciendo desde el mismo gestor, pero bueno, obviamente igual podremos o tendremos la posibilidad de hacerlo desde un formulario, desde una página web que tenga un formulario y lo manda a la base de datos, consultar, borrar, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, ya prácticamente nuestra base de datos está y ya tendremos la posibilidad de utilizarla. Lo que hay que recordar, y recalco mucho esa parte porque es bien importante, es que nuestra base de datos tenemos que conocer principalmente cómo se llama la base de datos, cómo se llama el usuario, cómo se llama y cuál es la contraseña de ese usuario que voy a manejar para tratar de conectarme correctamente a ella, y obviamente las tablas que tenga para posteriormente hacer referencia a esas tablas y pueda yo leer la información que se encuentra en la base de datos. Bien. Bueno, ya vimos lo que es XAMPP, ya vimos cómo trabajar la base de datos en XAMPP. Y bueno, una vez que tenemos una base de datos en XAMPP creada con tablas y que tenga registros a la vez, podemos también ya empezar a utilizar lo que es SQL, que es el lenguaje de consulta estructurada que utiliza en este caso XAMPP para acceder a la base de datos. SQL es el acrónimo de Structured Query Language, en español es lenguaje de consulta estructurada y sirve para hacer consultas precisamente en bases de datos. Bien. Está basado en álgebra relacional y en el cálculo relacional. SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. ¿Por qué? Porque básicamente con SQL nosotros podemos agregar registros, podemos meter información, cambiar información y podemos también decirle qué queremos ver de esa base de datos. Entonces, basado en instrucciones de relación o instrucciones relacionales, vamos a ir creando instrucciones por consola que me permiten el acceso a la información que tengo guardada en las tablas de la base de datos. Aquí podemos trabajarlo por medio de una consola que incluye también MyPHPAdmin, o esas instrucciones que ahorita que vamos a ver, algunas de ellas nos van a servir también para que podamos hacer ese conjunto de consultas por medio de PHP y hacerlas directamente desde una página a un servidor donde se encuentre en este caso la base de datos. Entonces, SQL es el lenguaje principal que utiliza la base de datos para poder tener acceso a la información. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, o sea, lo que se puede hacer, se puede consultar, actualizar y borrar, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos, o sea, el cómo me va a mostrar la información. SQL es quien me provee todo el conjunto de instrucciones que yo puedo llevar a cabo en la base de datos para tener acceso a la información. Bien, está compuesto por varios comandos. Vamos a ver rápidamente uno de los principales que van a estar usando muy seguramente en la mayoría de las veces, es el comando select from. Este permite seleccionar datos desde una tabla y mostrar una columna indicada. Aquí se escribe la instrucción select, se le indica a qué columna quiero seleccionar, ¿sí? Y qué quiero que me dé de esa columna. Por ejemplo, en este caso le voy a decir, quiero de la columna que acabo de crear en el ejemplo anterior, teníamos control, nombre y especialidad. Quiero que me muestres, por ejemplo, la columna control de la tabla alumnos. ¿Okay? Entonces yo le diría select control from alumnos. ¿Por qué? Porque básicamente el nombre de la columna es la que yo quiero, en este caso a la que quiero tener acceso,
y el from es para decirle de qué tabla voy a hacer uso yo en ese caso. Bueno, fíjense bien, lo vamos a hacer aquí con Sham. Ya tengo la tabla, perdón, Sham la tengo abierta en mi administrador. Aquí tengo la tabla ya. Si recuerdan, le metí dos valores, a Juan Pérez y María López. Entonces yo le puedo decir que en eso, de hecho aquí tienen una opción para consola, la pueden ocultar o la pueden mostrar. Cada vez que ustedes quieran ejecutar una consulta o ejecutar una acción, un comando, se presiona al final Control Enter después de la instrucción que se le da. Por ejemplo, si yo le digo, quiero seleccionar, select, en este caso la columna especialidad, que me sale ahí arriba, de la tabla alumnos, en este caso es mi tabla que yo creé, y quiero que se ejecute. Fíjense bien aquí, eso es lo que me está mostrando de manera general. Si ahí le doy a continuación Control Enter, ahí se ejecuta, y fíjense bien cómo cambió. ¿Qué está pasando? Me está mostrando solamente la columna especialidad y los valores que hay en ella, los dos valores que están en ella, ¿sí? Entonces para eso me sirve precisamente el Select From, para decirle quiero seleccionar tal columna de tal tabla. Ahora, si yo quiero que me muestre todo, entonces le digo Select, que es la instrucción, asterisco, pues, que es para un comodín para indicarle que es todo, From, el nombre de mi tabla que es alumnos. Le damos Control Enter, ahí se ejecuta y ahora sí ya me está mostrando el contenido total de la tabla. Aquí en este caso nada más tenemos dos registros, pudieran haber más. De hecho, en el ejercicio que van a hacer ustedes van a meter más para que se note realmente cómo trabaja en este caso cada instrucción, pero básicamente es eso, ¿no? Así yo le voy a decir qué quiero hacer aquí en la consola. Ahorita lo estamos haciendo por medio de consola para trabajarlo aquí mismo en el gestor de base de datos. Ya más adelante esto lo vamos a llevar a una consulta, por ejemplo, desde fuera, desde una página web, desde alguna aplicación, si es que la van a desarrollar, etcétera, ¿no? Finalmente, las instrucciones de SQL serían exactamente las mismas, nada más tendríamos que hacer la conexión desde donde queramos, en ese caso, acceder a la base de datos del servidor. Bueno, entonces, en ese caso, yo le dije que me seleccione todo, o sea, todas las columnas de la tabla, en ese caso de la tabla alumnos. Bien. También puede ser que yo quiera seleccionar todo lo que sea distinto a una columna y que me muestre todo el resto de la tabla. Por ejemplo, quiero que me muestre, vamos a indicárselo así. Quiero que me muestre, le voy a decir Select Distinct. Ahí está ya colocada la instrucción Distinct. Quiero decirle que la columna Control le aplique la función distinct from de la tabla alumnos. Veamos qué sucede. Damos Control Enter. ¿Qué pasó? Me va a mostrar solamente la columna a la cual le apliqué la función distinct, que en este caso es la columna Control. Todas las distintas a ellas simplemente no se muestran o básicamente no se colocan en la consulta que estoy llevando a cabo. Bueno, otro comando que también es bastante útil en este caso es el siguiente. Vamos a indicarle de nuevo que me muestre todo. Vamos a decirle Select asterisco from alumnos para que yo vea todas mis columnas. Perdón, es Control Enter. Está. Creo que me equivoqué. Vuelvo a hacerlo. Cargo de aquí. Puse alguna instrucción mal. Es que le puse un igual al inicio. Está mal. Ok. Vamos a quitarlo. Vamos de nuevo a mi tabla alumnos. Ahí está. Bueno, ya la tengo de nuevo. Ya me está mostrando toda la tabla. Es que le puse un igual, por eso me marcó el error. Bueno, vamos a ver el comando que se llama where. Vamos a decirle, por ejemplo, quiero que me selecciones la columna. Vamos a decirle la columna nombre from alumnos. Ahí le estoy indicando que me muestre el nombre de la columna nombre de la tabla alumnos, pero nada, porque me muestre todos. Pero si yo quiero específicamente alguno, le digo where nombre, que es el campo que en este caso estoy utilizando, está igual entre comillas a Juan Pérez.
¿qué va a hacer esta consulta o este query? Me va a mostrar todas las columnas de nombre que sean iguales a Juan Pérez. Le damos control enter y ahí está, me está mostrando solamente la columna, el registro que tiene o que vale Juan Pérez, ¿sí? En ese caso nada más ese campo o esa columna. Si yo quiero que me muestre toda la información pero solamente Juan Pérez, entonces yo le digo select asterisco, o sea, todas las columnas de o from la tabla alumnos where el nombre sea igual a Juan Pérez. Tiene que estar escrito tal y como lo capturamos para que coincida, ¿ok? Le damos control enter y ahí está, estoy viendo toda la información de Juan Pérez, en ese caso su número de control, su nombre y la especialidad. Entonces la instrucción where lo que va a hacer es, en este caso, permitirme a mí el poder ejecutar la consulta indicándole ciertos parámetros que quiero que me tome de la información y que ciertos parámetros me los muestre y ciertos no. Entonces ahí le digo selecciona todos los campos o todas las columnas de la tabla alumnos, pero que me muestre solamente en donde el nombre sea igual a Juan Pérez. También lo puedo hacer para otros campos o para otras columnas. Por ejemplo, yo le puedo decir selecciona todo, select asterisco from alumnos where, vamos a ocupar el campo especialidad da igual, por ejemplo, a ingeniería civil. Me va a mostrar lo mismo, ¿no? Pero en este caso le estoy indicando que me lo muestre a partir ya de otra columna. Entonces le damos control enter y ahí está, es exactamente lo mismo. Ya si se dan cuenta, cambió el cuadrito que me indica que me está mostrando de ingeniería civil todo el registro. Obviamente también si hubieran más campos, más columnas, también me mostraría toda la información. Bueno, pues hasta aquí estamos viendo, por ejemplo, ya cómo podemos acceder a la base de datos directamente desde la consola de SQL, dando instrucciones de SQL precisamente. Pero esto obviamente luego lo podemos trasladar ya a una aplicación dándole estas mismas instrucciones, pero una vez que hayamos hecho la conexión a la base de datos desde la aplicación que queramos. Entonces nosotros vamos a poder manipular nuestra base de datos precisamente utilizando instrucciones de SQL, así como lo estamos haciendo ahorita en la consola, pero ya en el servidor, ¿sí? Eso que estamos haciendo es ya en el servidor que tenemos creado, en el servidor local, en este caso el WebStack de Sham me está permitiendo utilizar. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, yo si ya termino ahorita de trabajar con mi base de datos, pues yo puedo prácticamente ya cerrar mi sesión, salir, por ejemplo, me voy a salir y, por ejemplo, en este momento le digo quiero volver a entrar. Al acceder nuevamente a mi sesión de MySQL, las bases de datos que yo creé aquí están y sus tablas. En este caso las tablas seguirán presentes. O sea, esta es la que creé ahorita, que fue ejemplo. Ya esperamos a que cargue. Y obviamente también la información que le metimos a esa tabla también estará ahí presente. Ahí está la tabla alumnos. Si le doy clic a la tabla alumnos, ahí están sus campos. Y si quiero ver qué tiene, ahí están los datos que yo previamente ya guardé en ella. ¿Okay? Puedo meter más información, le digo insertar, que también ahorita, si se dan cuenta, aquí van a ir apareciendo los comandos que le demos. O sea, de lo que yo haga aquí manualmente, acá me va apareciendo el comando de SQL que se lleva a cabo. Por ejemplo, le digo quiero que sea el control 3, que esta sea, por ejemplo, el nombre de Lucía Jiménez, y que sea de la especialidad de, vamos a ponerle mecatrónica. Agregamos y dense cuenta qué pasó. Seleccionó, bueno, tenemos que seleccionar tal alumno, ¿no? Y ahí después le damos insert
into, que es en este caso insertar dentro de la tabla alumnos en los campos control, nombre y especialidad los valores 3, Lucía Jiménez y mecatrónica. En ese caso, estos valores 3, Lucía Jiménez y mecatrónica, se asignan a cada campo que está acá representado, y de esa manera estamos metiendo un nuevo valor a la tabla. Ahorita lo hicimos manualmente, simplemente dándole clic a insertar y metiendo los valores, pero también lo podemos hacer con esta instrucción que estaba aquí abajo. Por ejemplo, yo repito y le digo, quiero insert into alumnos. A ver, voy a copiarlas, que no me salen las comillas de aquí. Vamos a copiarlas into alumnos y abrimos el paréntesis y ponemos lo mismo. Le voy a copiar control, nombre de especialidad aquí. Lo voy a copiar abajo. Pero ya se me pasó doble. Un momentito, aquí borro, ahí está. Y le doy ahora que los valores o valúes que va a tener van a ser, vamos a ponerle que ahorita sea, voy a copiar nada más las comillas porque no me salen. Aquí está la comilla, le voy a decir que es el registro 4, comilla, coma. Ahora voy a decirle que este va a ser Miguel Montes, comilla. Ups, lo copié mal, voy a copiar de nuevo la comilla. Miguel Montes, coma, y que va a ser la especialidad en, vamos a poner también mecatrónica, comillas, cierro paréntesis, punto y coma, y ahí le estoy indicando, sin hacerlo manualmente, que me inserte en la tabla alumnos, en los campos control, nombre de especialidad, los valores que están a continuación, 4, Miguel Montes y mecatrónica. Ahí le damos control enter, se ejecuta, y ahora si vamos a ver lo que tenemos en la tabla, va a estar la que metí manualmente y la que acabo ahorita de precisamente agregar también. Vamos a ver, ahí está, ahí están ya los 4 registros que componen la tabla. Entonces, de esta forma es como se va manejando, utilizando instrucciones de SQL, la tabla de MyPHP Admin. Bueno, aquí ahora si por ejemplo le digo, quiero selecciona todo from alumnos, donde especialidad aquí está igual a mecatrónica, control enter, entonces veré los últimos 2 que acabo de agregar. Ok, le estoy diciendo que me muestre solamente los registros donde la especialidad sea mecatrónica. Y de esa manera es como vamos a ir llevando lo que es las instrucciones de SQL para manejar esa base de datos. Ahorita vuelvo a hacer la mención, lo estamos trabajando desde aquí, desde la consola de PHPMyAdmin, pero esas mismas instrucciones posteriormente las podremos también utilizar desde cualquier otra aplicación que queramos que tenga acceso a nuestra base de datos. Recuerden que para poder tener acceso a la base de datos desde una aplicación externa requeriremos el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña que en este caso se utilice principalmente para poder acceder a ella, y ya posteriormente también conocer el nombre de la tabla y los campos que en este caso componen las tablas que puede tener su base de datos. Bien, entonces con esto ya podemos empezar a crear y a manipular un poco de la información que tengamos en nuestras bases de datos utilizando PHPMyAdmin.